el tema de publicidad. Ya ustedes vieron en el caso de cuando hablamos de las películas que el tema de la publicidad juega un papel importante, pero entonces eso resulta que sí, los economistas algo han hablado y algo han estudiado el tema de publicidad, que eso es algo interesante, que quizá nunca antes lo hayan visto en cosas de economía. Pero bueno, hoy vamos a empezar el tema, digamos, del oligopolio. Y entonces aquí lo que vamos a ver es competencia imperfecta. Competencia imperfecta. Podría poner en cantidades y en precios, pero eso lo vamos a ver en 2 sesiones. Entonces quisiera nada más hacerles un recuento digamos, de las teorías y los economistas que vamos a ver, por lo menos para esta parte de competencia imperfecta. Entonces, el primer economista que hizo un estudio, ya lo hemos visto y ustedes también lo han visto en Micro 2, es Auguste Cournot. Entonces, él escribió un libro en 1838. De hecho, en este libro ya hablamos un poco porque él también sacó el tema de la doble marginalización. Él fue el que, digamos, desarrolló esto. Pero él lo que hace es un modelo muy, muy bonito que es competencia simultánea en cantidades. ¿Okay? Que por cierto, digamos, salen unos resultados muy bonitos, pero no es lo más intuitivo. Uno no pensaría que las empresas compiten en cantidades y no en precios. Pero bueno, digamos, eso fue, por decirlo así, el desarrollo. Vamos a ver que tiene cierto sentido y lo vamos a ver en ese orden, ¿verdad? La segunda cosa que vamos a ver de competencia en cantidades es Heinrich de von Stackelberg. Y esto fue en 1934. Una cosa primero que les quiero, digamos, que les salta a la vista es que esto ya son, digamos, teorías de casi 200 años de antigüedad. Digamos, entonces como que ya desde hace mucho tiempo los economistas han pensado en esto. Y aquí lo que hace es competencia secuencial en cantidades. ¿Okay? Okay, entonces, bien, es como lógico ver primero a Cournot y después a Stackelberg porque son como variaciones del mismo problema. Todo eso seguramente sí lo han visto ustedes en micro. ¿En cuál micro lo han visto esto, por cierto? Nada más para tenerlo. André. Sí, en micro 2 me parece. Micro 2, ok, perfecto, sí, eso, entonces sí, sí, y sí que yo lo he visto sí lo dominan más o menos bien. Bien, entonces el otro personaje importante aquí es Bertrand, también me parece que es un economista francés, y aquí él aparece casi 50 años después o más de 50 años después de Cournot, y entonces aquí es una competencia simultánea en precios. Y lo que sale aquí, que es curioso cuando hay 2 jugadores, es que el precio del 1 es igual al precio del 2 igual al costo marginal. ¿Okay? Eso es un resultado que sale y esto se llama la paradoja de Bertrand. ¿Okay? Es decir, que es paradoja en el sentido de que uno pensaría que el mundo no es tan blanco y negro, ¿verdad? Que cuando era monopolista cobraba precios de monopolio. Y aquí sale con este mundo de Bertrand donde ya con solo añadir uno más va a un precio igual al costo marginal.
Vamos a ver que, bueno, eso es una paradoja. Entonces, ya vamos después poco a poco a explicar por qué. Vamos a ver uno de los modelos aquí que lo explica de alguna manera, pero también hay cosas que las empresas hacen para evitar, ¿verdad?, llegar a este, digamos, límite. Por ejemplo, diferenciar sus productos, bueno, hacen varias cosas al respecto. Entonces, eso sale ahí. Bien, entonces esto, una vez que salió esto, Bertrand, fue muy interesante para los economistas tratar de entender por qué estaba pasando esto. Y una de las teorías que salió ahí, esa la vamos a ver, es de Edgeworth. Entonces hay una competencia de Edgeworth y esto fue en 1889. Y entonces lo que tiene aquí es una competencia simultánea en precios, pero con capacidad limitada. Entonces, lo que sucede aquí son varias cosas que él, digamos, descubre. La primera es que los precios es distinto del costo marginal. ¿Okay? Los precios no van a ser el costo marginal, pero además la otra cosa que encuentra es que son inestables. Entonces, estos se llaman ciclos de Edgeworth, donde los precios están cambiando todo el tiempo, digamos, y entonces, bueno, y existe, como les digo, hay una cosa que se llama competencia de Edgeworth, ¿ok? Y el modelo final que vamos a ver, digamos, la semana de hoy, es el de Krebs y Schenkman. Y Schenkman. Entonces, esto es de mucho más moderno, 1983. Y entonces, aquí lo que van a tener es un modelo con competencia en dos etapas. En dos etapas. Y lo que encuentran es, entonces, donde es, yo pongo mi capacidad y luego compito en precios. Y esto va a dar el resultado de Cournot. ¿Okay? Entonces, el modelo que ellos dicen es, vea, ¿cómo puedo yo entender el modelo Bertrand si las empresas tienen una cierta lógica? Una primera cosa que ellas se plantean es qué capacidad voy a poner, qué capacidad instalada. Entonces, cuando yo primero pongo mi capacidad instalada y después establezco ¿cómo se llama? Una competencia en precios, entonces va a dar el resultado de Cournot. ¿Okay? Entonces, de alguna manera, esta es una primera solución, por decirlo así, o una solución bastante buena de que el modelo Cournot es el correcto. Y entonces, pero ¿bajo qué circunstancias? ¿Ok? Les voy un par de comentarios al respecto. Vamos, la primera cosa es que es muy antiguo, ¿verdad? Muy, digamos, esta literatura, hey, son, como les dije, casi 200 años de literatura y uno pensaría, digamos, uno ve cosas relativamente modernas de economía, pero estos son modelos que ya desde hace tiempo pues ya se han desarrollado y entonces y que han sido, digamos, bastante estudiados y pensados. Y el segundo tema que es interesante de esto es que usa, o mejor dicho, casi que desarrolla teoría de juegos. Por eso Micro 3 es un requisito para este curso, ¿verdad? Usa teoría de juegos y lo vamos a ver conforme lo usamos. Conforme los usamos, lo vamos a ver. ¿Ok?
algunos como aspectos un poquito más técnicos, es un poco más, pero realmente no, digamos, porque vean que todo esto se desarrolló antes de que existiera teoría de juegos. De alguna manera, ya implícitamente había como una especie de tema de teoría de juegos, solo que teoría de juegos, pues, como que se replantea estos modelos pensando en este tema de teoría de juegos. ¿Ok? Bien, no sé si tienen preguntas antes de empezar en los modelos. No, profe, todo bien. Ok, Wagner, bien, perfecto. Entonces, vamos a hacer un modelo extendido, como lo hemos visto, por ejemplo, en la discriminación de precios, donde vamos a agarrar, no sé, una demanda X y tal, y vamos a encontrar, bueno, qué pasa con competencia perfecta, qué pasa con monopolio, qué pasa con Cournot, qué pasa con Stackelberg, etcétera, ¿verdad? Entonces, vamos a ir viendo esos temas. Como le digo, la clase de hoy, pues lo que nos vamos a centrar es ver un poquito más competencia imperfecta en cantidades. ¿Ok? Entonces, vamos a ver este ejemplo, el ejemplo extendido. Y entonces va a ser lo siguiente. Entonces, vamos a tener una demanda total, o sí, una demanda total que va a ser 100 menos P. Entonces de aquí va a salir una demanda inversa que va a ser precio igual a 100 menos Q. Vean que este Q le pongo una mayúscula en el sentido de que estoy pensando de que puede ser una empresa o varias empresas. El costo marginal de Q es igual a 76. ¿Okay? Y entonces voy a asumir que todo el mundo tiene una especie de costo marginal constante. Eso es para simplificar. Obviamente, si no fuera así, pues también salen otras cosas, pero tal vez aquí para nuestro efecto es suficientemente interesante. Ok, entonces vamos a empezar con el caso más sencillo, que es competencia perfecta. Y en competencia perfecta, pues lo que sabemos es lo siguiente, es que el precio es igual al costo marginal, es igual a 76, ¿ok? La cantidad que sale, ¿cómo se llama? Bajo ese precio es igual a 24. Y lo que vamos a ver es el excedente del consumidor en ese mundo, es más o menos sencillo. En el eje X vamos a poner la cantidad, en el eje Y vamos a poner el precio o la valoración. Y entonces aquí, bueno, vamos a poner precio. Entonces esto empieza en 100 y donde llega aquí es el precio. Nada más para ponerlo un poquito más general y aquí llega esta cantidad. ¿Okay? Y entonces en general el excedente del consumidor aquí va a ser igual a 100 menos el precio cero. Es esta, digamos, es base por altura, digamos, es esto que está aquí. El excedente del consumidor es base por altura, esta es la altura, 100 menos P0, la base es Q de 0, entre 2 es un triángulo, pero esto siempre es igual, esto en el caso como lo tenemos aquí, esto es igual a Q0. Entonces, en general, el excedente del consumidor va a ser Q al cuadrado entre 2. Nada más para que lo tengamos ahí, esto lo vamos a usar para todos los otros casos, ¿verdad? Entonces, aquí en esta economía, el excedente del consumidor va a ser 24 al cuadrado entre 2 y eso va a ser igual a 288. Los productores van a tener una ganancia de 0. Aquí la vamos a poner a 0. Y entonces el excedente total, que es el excedente del consumidor más las ganancias de los productores, pues va a ser 288. Bien. Entonces tenemos por decirlo así, primer caso, que es competencia perfecta, que es lo que sale ahí, ¿verdad? El excedente del consumidor. Muy bien. Entonces, vamos a ver ahora el caso B.
que es un monopolio sencillo. Sencillo en el sentido de que no vamos a hacer discriminación de precios ni de primer grado, ni de segundo grado, ni de nada, simple y sencillo. Es un monopolio sin más. Entonces el monopolista lo que hace en esta situación es que va a tener una función de ganancia que va a ser el precio menos el costo por la cantidad, y en nuestro caso eso va a ser igual a, vamos a poner aquí la demanda inversa, 100 menos Q menos el costo, que es 76 por Q. Esto es igual a 24 Q menos Q al cuadrado. Okay, esta es mi función de ganancia. Y tomo la condición de primer orden. Y eso me da 24 menos 2Q es igual a 0. Q del monopolio es igual a 12. Okay, entonces en esta economía está produciéndose la mitad digamos, de la producción que había en competencia perfecta. Y entonces vamos a ver varias cosillas. Primero la ganancia. La ganancia, sale ahí, hay varias cosillas. La cantidad es 12. El precio de monopolio, en este caso sería 88. ¿Okay? Y ya después vamos a poner el, digamos, el precio suyo de 76 a 88. Entonces, la ganancia del monopolista va a ser 88, que es el precio al que lo vendo, menos 76, que es lo que me cuesta, por 12. Y entonces esto va a ser igual a 144. 144. Pensándolo como en el excedente total que existía, potencial que hay, aquí el monopolista logra capturar el 50%, ¿verdad? De ese excedente. Y el excedente del consumidor, pues como lo habíamos visto antes, ese es Q al cuadrado sobre 2, entonces es 12 al cuadrado entre 2, 144 entre 2, eso es igual a 72. Y entonces tenemos aquí el excedente total, pues es la suma de uno y de otro. Y entonces esto es 216. 216. Vemos aquí, comparado con la competencia perfecta, el bienestar ha caído, el excedente del consumidor cae un 75% respecto a competencia. ¿Okay? Y en el excedente total vemos que más bien solo cae un 25%. ¿Okay? Esto quizá el punto importante de este caso es que el excedente total, bueno, o sea, ha caído un 25%, eso es bastante, pero hay un gran cambio en la distribución de ese, digamos, de cómo está repartido ese excedente, ¿verdad? Básicamente, el monopolista está agarrando un montón y los consumidores están perdiendo un montón de excedente. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de esto? Bien. Ok, entonces ahora vamos a ver el caso caso C, que es Cournot duopolio. Resulta que el modelo de Cournot uno lo puede aplicar para un número arbitrario de empresas, pueden ser 3, puede ser 4, lo que sea, ¿verdad? Entonces vamos a empezar con el ejemplo más sencillo, que es con 2 empresas, y entonces vamos a ver qué sale. Aquí lo que digamos, una forma de pensarlo es digamos, en Costa Rica, ¿cuántas empresas de cemento hay que ustedes conozcan? Si saben algo de eso. Son 2 grandes. Ok, bueno, sí, son 2 grandes. De hecho, es muy conocido por todo el cementazo, ¿verdad? Que pasó. 2 grandes, ¿cuáles son esas 2 empresas? Holcim y Cemex son.
Holcim y Cemex, ¿verdad? Entonces, lo que decían, digo, yo no tengo evidencia de eso, ¿verdad? Es que una cosa que se ponían es que tenían espía. Ah, bueno, ¿y dónde tienen las plantas ellos? ¿Saben eso? Ya eso ¿sí? Michael. En Guanacaste, ¿no son? Ok, Cemex la tiene en Guanacaste, ¿verdad? María Cartago. Holcim es en Cartago. y en Cartago. Ok, entonces, lo que decían las malas lenguas es que cada uno tenía, y solo es una planta, pues hay economías de escala muy grandes, ¿verdad? En esto, ¿verdad? Más costos de transporte también altos. Entonces, lo que decían las malas lenguas es que había un espía sentado, por decirlo así, no sé, en el restaurante que está a la salida de cada una de las, ¿cómo se llama? De estas dos plantas, contando el número de chompipas que salen al día. ¿Ok? Entonces piénsenlo de alguna manera que son, digamos, empresas de cemento, cementeras, que cuentan el número de chompipas. ¿Ok? Chompipas ustedes saben qué son, ¿verdad? Son esas las que traen todo el cemento mezclado, ¿verdad? ¿Ok? Y entonces eso se puede verificar. Entonces lo que van a hacer es que van a establecer cantidades simultáneamente. ¿Ok? Y lo que vamos a hacer es el precio de equilibrio va a ser por la demanda inversa. ¿Ok? Entonces, bien. Esto sucede más comúnmente de lo que uno piensa, digamos, que muchas veces las empresas no acuerdan o no, digamos, no se fijan tanto en el precio al que van a pactar algo, sino que se dividen ya sea las cantidades o los territorios y dicen, bueno, esto es mío, esto es suyo, etcétera, ¿verdad? Entonces, o yo voy a hacer, voy a tener esta parte del mercado, ¿verdad? Entonces, uno puede interpretar eso como una especie de, digamos, de competencia en cantidades. Ok, bien. Entonces, vamos a ir viendo primero la demanda inversa. Era 100 menos Q, pero como ahora hay dos productores, va a ser 100 menos Q1 menos Q2, es decir, que va a estar la empresa 1 y la empresa 2. El precio menos el costo va a ser, eso nos va a ayudar, eso va a ser 24 menos Q1 menos Q2, ¿okay? En este ejemplo que teníamos. ¿Okay? Y lo que vamos a tener ahora es la función de ganancia de cada empresa. ¿Okay? La función de ganancia de cada empresa va a ser la siguiente. PJ va a ser ese precio menos el costo, precio menos el costo, por la cantidad que ellos están usando. Y entonces esto va a ser igual a 24 menos Q de J menos Q de I por Q de J. ¿Ok? Entonces yo, digamos, tengo, ahí lo que es diferente es que aquí ya aparece un término Q de J y Q de J, que era el de siempre, ¿verdad? Como el de monopolio, pero aparece este nuevo, que es el, digamos, por decirlo así, la producción que tiene mi competidor. ¿Ok? Entonces vamos a ver esto, cómo queda. La ganancia mía va a ser 24 menos Q de I por Q de J menos Q de J al cuadrado, muy parecida a la del monopolista. Tomo las condiciones de primer orden respecto a la cantidad, es decir, cuál es la cantidad que yo voy a tomar, entonces me da 24 menos Q de I menos 2Q de J igual a 0.
Entonces, esto, vamos a ver, esto ¿qué es lo que da? Aquí lo que vamos a despejar es esta. ¿Ok? Entonces, lo que vamos a decir es lo siguiente, es que Q de J va a ser igual a 12 menos 1/2 Q de I. ¿Okay? Ya vamos a verlo con los dos. Esto se llama una función de mejor respuesta. Y la vamos a llamar por las siglas en inglés es BR, Best Response, la mejor respuesta mía. Mi mejor respuesta a lo que haga mi contrincante. Ok, entonces vamos, aquí tenemos dos funciones de respuesta. Entonces la función de respuesta de la empresa 1 va a ser 12 menos Q de 2/2. Esta es la mejor respuesta de 1. Y la mejor respuesta de 2 va a ser 12 menos Q de 1/2. Esta es la mejor respuesta de 2. Bien. No sé si lo habrán visto ustedes de esta manera. Esto nos va a servir como para tratar de encontrar, esto se encuentra por un equilibrio de Nash. De hecho, bueno, es hasta más fuerte que eso, ¿verdad? Porque es como por estrategias dominantes. Pero vamos a ver qué pasa ahí, ¿verdad? Entonces, bien, lo que quería enseñarles es que les voy a escribir ahora. Podría encontrar aritméticamente el resultado de esto, pero quisiera que nosotros nos detuviéramos un poquito más a entender qué pasa con estas funciones de mejor respuesta. Okay, entonces, lo que vamos a poner primero aquí, vamos a poner en este gráfico la cantidad 1 y la cantidad 2. Y entonces pensemos un poquito a ver qué significa esto. Imagínense, pensemos primero en la función de respuesta BR1. Imagínense que mi contrincante decide producir 0. Dado que mi contrincante decide producir 0, ¿cuál es mi mejor respuesta? ¿Cuánto es lo que yo produzco? Produzco 12 igual que un monopolio. Ok, efectivamente. Entonces ahí yo voy a producir 12 igual que el monopolio. Bien. Y entonces la pregunta es, ok, esa es la primera pregunta. Imagínense ahora que mi contrincante decide producir 24. Si mi competidor produce 24, ¿cuánto produciría yo? 0. 0, ok. Entonces, sí, porque en ese caso mi contrincante está produciendo como si fuera en competencia perfecta, es decir, que quedan 0 ganancias y entonces no tiene para mí sentido entrar ahí, ¿verdad? Entonces, esto significa, bueno, voy a pintarla de color vamos a pintarla de color rojo. Esta sería aquí la mejor respuesta. La mejor respuesta, BR1. ¿Ok? Esta es la BR1. La BR2 se hace de la misma manera. Entonces sería 12 aquí y 24 aquí. Y básicamente tengo esta solución, esta mejor respuesta que está aquí. Y entonces vamos a ver, hay varias cosas que me interesan, digamos, antes de entrarle al equilibrio, ¿verdad? Es que las funciones de mejor respuesta aquí, ¿tienen pendiente positiva o negativa? Ok, entonces tiene pendiente negativa. Vamos a ver, entonces hay varias cosillas al respecto. Entonces, tiene pendiente negativa. Lo que significa esto es que si mi competidor sube la cantidad, yo lo bajo. ¿Okay? Entonces, esto se llama, en teoría de juegos, o ya esta teoría de juegos que estamos viendo aquí, se llama un juego
aquí se dice que las cantidades son sustitutos estratégicos. Okay, entonces este es un concepto importante, ¿verdad? Tenerlo en cuenta, pues ya lo vamos a ver cuando veamos la competencia de Bertrand, que sale otra cosa un poco diferente, ¿verdad? Entonces son sustitutos estratégicos porque tienen esa pendiente negativa a la mejor respuesta. ¿Ok? Básicamente la forma de entenderlo, ¿verdad? Es que el cambio que yo voy a tener va a ser, si mi competidor cambia, va a ser igual a un medio del cambio que el otro haga, ¿verdad? Entonces eso es lo que está saliendo aquí. Entonces, vamos a encontrar ahora el equilibrio. Ya eso ustedes seguramente lo han visto, pero digamos, hoy lo estamos viendo como un poquillo más en detalle como para sacarle algunas cosas. Entonces, el equilibrio, ¿qué es? El equilibrio tiene varias consideraciones. Primero, es la intersección de las mejores respuestas. Mejores respuestas. Ok, en este caso, digamos, esa intersección, digamos, solo hay un punto donde se intersectan. Pregunto así en general a ustedes, ¿podría ser ustedes que piensan de que si podría haber múltiples equilibrios? Digamos, no sé, ¿podrían o no podrían existir múltiples equilibrios? Con este ejemplo que estamos aquí, obviamente no, ¿verdad? Pero pensemos si podrían haber en general situaciones con equilibrios múltiples. Y si las funciones de mejor respuesta no fueran lineales, podría ser, ¿no? Podrían haber, digamos, situaciones efectivamente. Entonces, eso puede pasar. También ahí sí ya van a existir posibles equilibrios múltiples cuando estemos hablando de más de 3 competidores, digamos, más de 2 competidores. Ahí sí también podrían existir equilibrios que no son únicos ni simétricos. ¿Okay? Entonces eso, pero nada más para que lo tengan aquí en general. Entonces, el otro resultado en general que va a salir es que hay un número impar de equilibrios. Esto es por teoría de juegos, que siempre hay como un número impar de equilibrios. Entonces, aquí hay uno, por ejemplo, ¿verdad? Aquí solo uno, ¿verdad? Pero siempre van a haber un número impar. Bueno, entonces, pero digamos, es un tema también un poco técnico de teoría de juegos. Y la otra cosa que es importante en este resultado es que es un equilibrio estable. ¿Qué piensan ustedes que significa esto de equilibrio estable? Que siempre convergen a ese punto. Ok, efectivamente. Entonces lo que dice es, imagínense que yo estoy, digamos que por la razón que sea, yo empecé en este punto verde. Y entonces, digamos, aquí es lo que me está diciendo es que estoy produciendo una cantidad Q2 igual a esta fuera del equilibrio, por la razón que fuera. Y entonces lo que sucede ahí es que, perdón, una cantidad Q1 que es fuera de equilibrio, ¿verdad? Y entonces aquí lo que va a pasar es que la empresa 2 va a hacer esta mejor respuesta, después la empresa 1 va a hacer esta mejor respuesta, y entonces va a tender otra vez a ese equilibrio. Entonces, eso es un tema interesante, ¿verdad? Que digamos que lo que me está diciendo, por decirlo así, es que yo más o menos, o puedo bastante, poner las manos en el fuego por este equilibrio. Bueno, primero porque es uno y después porque es un equilibrio estable. Sí, entonces yo creo que eso creo que es digamos, lo que es aquí interesante. Bien, entonces vamos a encontrar ahora ese equilibrio, ¿verdad? Es la solución numérica de eso, ¿verdad?
Entonces lo que tendríamos es la siguiente situación. Q de 1 es la mejor respuesta de la empresa número 1, es 12, menos un medio. Y adentro vamos a poner, en vez de Q2, vamos a poner la mejor respuesta de la empresa 2, que es 12 menos un medio de Q de 1. Esto me va a dar igual a 12 menos 6 más un cuarto de Q de 1. Esto es igual a 6 más Q de un cuarto. O lo que es lo mismo, es decir, 3 cuartos Q de 1 es igual a 6. O Q de 1 es igual, en este caso Q de 2 es igual a 8. Aquí, nada más por definición y por lo que hemos visto, es un equilibrio simétrico. Y vamos a tener una cantidad total que es de 16 y un precio que es de 84. ¿Okay? Vamos a ver ahora para medir el bienestar. Entonces tenemos el excedente del consumidor. Habíamos dicho que es Q al cuadrado entre 2, sería 16 al cuadrado entre 2. Esto va a ser 128. La ganancia del primero es igual a la ganancia del segundo, que va a ser, ¿cuánto? 84, que es el precio al que se vende, menos 76, que es el costo por la cantidad que produce cada uno. Entonces esto me da 64. Entonces la ganancia total es igual a 128. ¿Okay? Y el excedente total simple y sencillamente suma el excedente del consumidor más la ganancia total. Y esto me da 256. ¿Okay? Bien, entonces esto, por decirlo así, esto es digamos, el equilibrio de Cournot con dos jugadores. Bien. ¿Estamos? ¿Preguntas acerca del equilibrio de Cournot? De nuevo, yo me imagino que sí, ya lo habían visto antes, ¿verdad? Pero como que lo vimos de una manera un poquito más técnica, ¿verdad? Ahí lo que hay que entender, y es bueno ir viendo, ¿verdad? Esto de las mejores respuestas, etcétera, ¿verdad? Y la intersección de las mejores respuestas, eso es un equilibrio, ¿ok? Bien. Entonces, ahora vamos a ver un caso de que es el equilibrio de Stackelberg, duopolio con Stackelberg. Y entonces, aquí lo que va a pasar es la siguiente. Es que vamos a suponer que la empresa número 1, se mueve primero. Y la número 2 reacciona. Y entonces, bueno, la pregunta es, digamos, bueno, ¿por qué se da esto? Ya lo vamos a ver cuando exploremos un poquito más en los casos. Digamos, el concepto de un líder de precios, ¿verdad? Es que a veces, por las razones que sean, hay un líder de precios. Aquí no es un líder de precios, sino de cantidades. Tal vez para ponerles un ejemplo de un líder de precios, en Costa Rica las comidas, digamos, el mundo de las comidas rápidas, ¿quiénes le parecen a ustedes que podría ser un líder de precio? Comidas rápidas pues incluye Taco Bell, Burger King, McDonald's, Pizza Hut, digamos. Son productos, por cierto, diferenciados. Sí, Diana. Yo siento que es complicado porque, por ejemplo, Pizza Hut, digamos, que antes estaba solo aquí, Sí. que
era la más grande, de ellos ponían el precio que querían a las pizzas. Después Sí. viene como Rappi o, no, Rappi no, ¿cómo se llama esta? La de que está por ahí, pues, la red, hay una red, bueno, está Domino's y hay varias que están por ahí. Ready Pizza, que es esta pizza congelada, que es lo mismo que Little Caesars, Sí, que no necesariamente son grandes, pero ellos al llegar y bajar los precios, aunque no es como líder como tal, sí obliga a Pizza Hut, digamos, y hasta el mismo Papayón, digamos, usted ahora las ofertas que tienen, de que son muy considerables respecto a lo que la situación antes de que llegaran esas otras cadenas. sí, Entonces, es como difícil decir que sea un líder como tal, porque no necesariamente tiene mucho poder, pero sí es cierto que de alguna u otra forma dicta alguna senda, digamos, en cuanto a los precios. Por lo menos en pizza, en hamburguesas y eso, yo creo que McDonald's con sus pequeños precios vino a bajar el resto de la gente, aunque no sean hamburguesas, los otros también hicieron algo parecido, digamos. sí, digamos, entonces efectivamente, yo creo que efectivamente el del mundo de las pizzas es algo diferenciado del de las hamburguesas, pero como decía Helmut, aquí el líder en el mundo de, digamos, de esto de comidas rápidas para todos, pero digamos, especialmente para hamburguesas, es la gente de McDonald's. ¿Ustedes por qué piensan que McDonald's es el líder de precios? En Costa Rica, por ejemplo. Yo no sé, digo, no sé si en Estados Unidos puede ser que también. O Pizza Hut, digamos, puede ser como una especie de líder de precios. Digamos, líder de precios. Vamos a ver, ¿qué piensan ustedes que afecta el hecho de que uno sea un líder de precios o no? Ya eso lo vamos a ver con mucho más detalle después con casos concretos, ¿verdad? Por ejemplo, en la industria de los cereales o en el petróleo, que es la gente de Arabia Saudita. ¿Qué piensan ustedes que se necesita para ser un líder de precios? De ser como la que más vende, tal vez. Bueno, efectivamente, yo creo que eso es como una condición importante. Entonces, McDonald's, digamos, en Costa Rica me parece que tiene casi, digamos, creo que tiene como el 50% del mercado de comidas rápidas. Y entonces ellos son los que mueven los precios, como decía Helmut. Y entonces se mueve, no necesariamente es el más barato, porque piensen, por ejemplo, que digamos, ya esto sí, ya me lo sé porque me lo han dicho, ¿verdad? Es comparen, por ejemplo, McDonald's con Taco Bell. ¿Cuál es más barato y por qué? No son hamburguesas, yo sé, pero sí, ellos sí se consideran entre ellos competidores. Y es más barato McDonald's, ¿no? Creo. No, bueno, ahí ya para ver, es cosas que es más barato Taco Bell. Ellos tratan de mantener una diferencia de precios como un 20%. Lo que pasa es que entonces el primero en moverse, que es McDonald's, por lo general, y entonces lo que tiene, digamos, si McDonald's baja los precios, entonces Taco Bell tendría que bajar esos precios y mantener esa distancia, porque ellos saben que el producto de ellos, por las razones que sea, es un poco más barato que el de McDonald's. Y no sé cuál será el, sí, Helmut. Profe, pero ¿cómo compara usted eso? Digamos, ¿cómo va a decir usted que tal vez digamos, cómo compara una hamburguesa con respecto a qué en Taco Bell? Como para decir que efectivamente es más barato. No sé cuál es, pero yo sí sé que sí lo comparan, ¿verdad? Y ellos van a tener su producto, por decirlo así, estrella y tal, y lo van a comparar. Así, tal vez como en automóviles, en Costa Rica sería como la Purdy Motors, y entonces a lo mejor el producto estrella de ellos, yo no sé, digamos que es el Yaris. Y entonces la gente de Suzuki, cuando ve que se mueve el precio del Yaris, pues ellos modifican el precio del producto, digamos, o la Nissan, que tal vez sea el Sentra, una cosa así, ¿verdad? Perdón, el Versa. Entonces dicen, ok, ese es el producto mío que compite con ese, que es como decir el producto estrella, ¿verdad? Obviamente es mucho más complicado de todo lo que les acabo de decir. Pero bueno, entonces vamos a ver qué pasa aquí, ¿verdad? Entonces aquí hay una ventaja, va a haber una ventaja para el líder en cantidades. En el cuaderno, en el libro de organización industrial, hay un ejemplo que ustedes, o un problema que ustedes pueden ver
es qué pasa cuando hay 3 etapas, ¿verdad? Fíjense ahí porque va a salir un resultado muy diferente, digamos, pero aquí dejémoslo, digamos, estamos en la parte más sencilla, ¿verdad? Y entonces, pero aquí va a haber una ventaja para el primero en moverse, ¿ok? O mejor dicho, mejor que una ventaja para el primero en moverse, hay una desventaja para el último en moverse. ¿Okay? Tal vez yo creo que esa es, si les queda, porque eso es más exacto decir eso, ¿verdad? Que hay una desventaja para el último que se mueve. ¿Ok? Y entonces la metodología de solución es diferente que la que vimos para el caso de Cournot. Es una solución de atrás para adelante. De atrás para adelante. Eso se llama en inglés backwards induction. ¿Okay? Nada más por si se lo topan en inglés, es ese el concepto, ¿verdad? Muchos de los... Aquí ya no es un juego simultáneo, sino que es un juego secuencial, ¿verdad? Entonces, lo que va a pasar es la siguiente cosa. Es que yo voy a tener la mejor respuesta del número 2, de la empresa número 2, la que no es líder, es Q de 2 es igual a 12 menos 1 medio Q de 1. Entonces, la primera empresa, la primera que se mueve, dice, yo ya sé cómo me va a responder la segunda. Y entonces lo que voy a hacer es, digamos, voy a decir, bien, yo tal vez lo voy a hacer gráficamente para que lo veamos. Imagínense que aquí está Q de 1, Q de 2. La mejor respuesta es, por ejemplo, aquí. Entonces, yo sabiendo que esta es la mejor respuesta, lo que voy a escoger es un punto de cantidades de manera que mi ganancia sea tangente, ¿verdad? O, digamos, esté maximizándose para esa mejor respuesta. Digamos, ese es como un análisis gráfico de qué es lo que está pasando. Entonces, pero vamos a hacer ahora el análisis, por decirlo así, numérico, de qué es lo que voy a hacer. Entonces, la empresa líder, la que se mueve primero, o la que no se mueve de último, ¿verdad? Va a tener un precio menos el costo marginal por la cantidad que produce. Esto va a ser igual a 24 menos Q de 1 menos Q de 2 por Q de 1. Y entonces aquí viene la cosa importante que es diferente. Es que yo aquí lo que voy a meter aquí, en el Q de 2 es, voy a poner la mejor respuesta de 2. De una vez, porque yo ya sé que 2 va a responderme a lo que yo haga. Entonces esto lo que me dice es que mi función de ganancia va a ser 24 menos Q de 1 menos 12 más 1 medio Q de 1 por Q de 1. Esto lo que me dice es que mi función de ganancia va a ser igual a 12, digamos, agarro este y este, 12 Q de 1, ok, menos, ok, menos 1 medio Q de 1 al cuadrado. ¿Ok? Entonces, digamos, aquí lo importante que estoy haciendo es porque yo ya lo que estoy, digamos, como el líder, entonces ya tomé en cuenta la mejor respuesta del seguidor y ya está metida ahí en mi función de ganancia. Tomo las condiciones de primer orden. Y eso lo que me va a dar es 12 menos Q de 1 es igual a 0. Entonces me dice, vamos a ver, aquí salen varias cosas. Q de 1 es igual a 12. Ese número ya había salido en algún otro lado, ¿verdad?
Bueno, más o menos, este QD1 es la mitad de lo que produciría el monopolista. Perdón, ya ahora después vamos a poner los resultados. Entonces, Q de 1 es igual a 12, Q de 2 es igual a 6, la cantidad total va a ser de 18 y el precio va a ser de 82. ¿Ok? Y entonces aquí van a salir varias cosas, el excedente del consumidor, que es Q al cuadrado entre 2, va a ser igual a 18 al cuadrado entre 2. Y entonces esto va a ser igual a 162. Tengo la ganancia del primero, que va a vender a un precio 82, le cuesta 76 y produce 12. Y entonces él va a tener una ganancia de 72. El seguidor va igual a ganar 82 menos 76, pero solo va a producir 6. Tiene una ganancia a la mitad. Entonces tiene aquí, ¿cómo se llama? Una ganancia de 36. Y el excedente total, que va a ser el excedente del consumidor más la suma de las ganancias de cada uno, va a ser 108. Perdón, va a ser igual a 270. 170. Aquí la suma de esto es la que da 108. ¿Ok? Bien. Entonces, ya estamos casi listos para ver, digamos, los resultados, por decirlo así, de bienestar. Y entonces vamos a ver qué pasa ahí. Entonces, resumen de resultados. Entonces, primero que nada, tenemos aquí competencia. Tenemos monopolio. Tenemos Cournot. Tenemos Stackelberg. Y entonces tenemos aquí los precios. Aquí en competencia hay 76. En monopolio hay 88. En Cournot hay 84. Y en Stackelberg hay 82. En cantidades, voy a poner aquí cantidades 1 y cantidades 2, como si fueran solo dos empresas. Entonces, sería en competencia hay 12 y 12. En monopolio hay 6 y 6. Eso, obviamente, como hay monopolio, hay 1 y 1, ¿verdad? Pero nada más es como para poder compararlo con el caso del duopolio, ¿verdad? En el caso de Cournot hay 8 y 8. Y en el caso de Stackelberg hay 12 y 6. ¿Okay? La cantidad total va a ser 24, 12, 16 y 18. El excedente del consumidor son 288 en el caso de competencia, 72, 128 y 162. Vean qué interesante que lo que les está diciendo ahí, ¿verdad? Es que en el caso, digamos, en Stackelberg, les voy a hacer esta pregunta, esta es una pregunta técnica. Digamos, en el caso de Stackelberg, el mercado está más o menos concentrado que en Cournot. Perdón, se me olvidó decir eso. Yo pensaría que sí, pero Y está más concentrado. Y sin embargo, vean que aunque está más concentrado, hay más excedente del consumidor en el caso de Stackelberg que en Cournot. Entonces es curioso, es un resultado curioso. Tenemos aquí la ganancia del primero y la ganancia del segundo. Es 0, 0. Aquí es como el monopolista, es como si lo dividiera entre 2. Entonces voy a poner 72 y 72. Aquí es 64 y 64. Y aquí es 72 y 36. La razón de que lo hice así es que noten que esto de aquí es por esto, ¿verdad? Que el líder de Stackelberg lo que está haciendo es como ganando la mitad.
de lo que ganaba el monopolista anteriormente. Y también eso explica por qué el de Stackelberg, digamos, está, digamos, bueno, tiene esta parte ahí. Eso es como cosas en común, ¿verdad? Y entonces vamos a poner el excedente total de esta economía es 288, 216, aquí está cayendo un 25%, 256, aquí está cayendo un menos 11% respecto a la competencia perfecta, y aquí está en 270, aquí está cayendo menos un 6%. Bien. Entonces, ese es el resultado por ahorita de lo que tenemos de estos modelos de competencia. Ahora lo que vamos a hacer es ver un modelo un poquito más general, que es el caso de, ¿cómo se llama? Cournot con más empresas, ¿ok? Pero quiero pasar de página antes de esto. Me dicen ustedes, ¿cuándo puedo pasar? Profe, ¿cuánto es que se perdió en el de Cournot respecto al...? Eso es un 11%. Ah, ya lo vi. Ajá, gracias. Profe, ¿a qué se Perdón. debe lo que usted acaba de decir a pesar de la alta concentración, de que el excedente consumidor esté relativamente mejor, digamos? Sí. Eso habrá que pensarlo. Lo que sí está sucediendo, ¿verdad? Y uno lo ve, es que la cantidad total producida es 18 en vez de 16, ¿verdad? Entonces, esa es tal vez una explicación de por qué. Ahora, ¿por qué cuando hay una cantidad más alta pasa, ¿por qué cuando hay una concentración más alta pasa eso? Tiene que ver también un poco con, digamos, la función de respuesta de uno del otro, ¿verdad? Digamos esto, pero nada más lo que les digo es como una cosa un poco rara, digamos, tal vez eso lo pueden, digamos, Helmut no podría dar una respuesta exacta, pero eso puede investigar un poco, ¿ok? Ok. Pasamos, bueno, voy a ponerlo aquí, ya que, entonces vamos a ver ahora Cournot, el problema de Cournot con N empresas. N empresas. Y entonces lo que va a pasar, ahí hay varias cosas que vamos a suponer. Vamos a suponer que el costo de producción va a ser C por QDI, un costo marginal constante. Ok, lo vamos a tener ahí. Vamos a tener que el precio, esto lo vamos a poner en fórmula un poco más general que lo hemos visto anteriormente. El precio va a ser, o la demanda inversa va a ser igual a V menos la sumatoria de los precios. ¿Ok? Entonces, aquí es de J igual 1 hasta N. La ganancia de una dada empresa es igual a V menos C menos, aquí vamos a poner todos los I diferentes de J por QDI, perdón, QDI, este es una I, por Q de J menos Q de J al cuadrado. ¿Ok? Entonces estos son todos los otros jugadores que no soy yo. ¿Ok? Y entonces la condición de primer orden mía me va a dar esto. V menos C menos I distinto de J, Q de I, menos 2 Q de J es igual a 0. Esta sería la mejor respuesta de J. ¿Ok? Entonces, lo que aquí sí va a pasar de que no va a haber necesariamente un equilibrio único. Pueden haber un montón de equilibrios que no sean únicos.
Entonces, lo que vamos a hacer nosotros aquí para encontrar lo que es un equilibrio que siempre existe, es, vamos a encontrar el equilibrio simétrico. Existen posiblemente muchos equilibrios. Muchos equilibrios. Bueno, esa es una de las cosas típicas de que pasa con teoría de juegos. Lo que sí sabemos es que siempre existe un equilibrio simétrico. ¿Ok? Entonces, aquí eso es lo que vamos a explotar y entonces vamos a suponer aquí que el Q de I es igual al Q de J igual a Q estrella. Es decir, aquí lo que vamos a usar es eso de simetría para encontrar el equilibrio. Y entonces aquí, ¿qué es lo que nos da eso? Lo que nos da eso es que la condición de primer orden, y suponiendo un equilibrio simétrico, lo que me dice es que es V menos C menos N menos 1 por Q estrella menos 2 Q estrella es igual a 0. Entonces esto lo que me dice es lo que es V menos C menos N más 1 Q estrella es igual a 0. Y entonces me salen varias cosas aquí. Entonces la primera es que Q estrella es igual a V menos C entre N más 1. El Q es N por Q estrella. Esto es igual a N sobre N más 1 por V menos C. ¿Okay? Y el precio va a estar dado por V menos Q. Y el precio menos el costo va a estar dado por V menos C menos Q. Esto va a ser igual, precio menos costo, va a ser igual a V menos C, 1 menos N sobre N más 1. ¿Ok? Esto va a ser igual a V menos C sobre N más 1. ¿Ok? Ya después vamos a ver que, digamos, el equilibrio, digamos, cómo se mueve esto, ¿verdad? Entonces, en otras palabras, lo que me está diciendo es que el precio es igual al costo más V menos C entre N más 1. Ok, entonces vamos a ver este equilibrio, si se tiene sentido aquí. ¿Qué pasa en el límite cuando N va hacia infinito del precio? ¿Qué le pasa al precio conforme hay un número N muy alto de empresas? ¿Es igual al costo marginal? Ok, va a irse hacia el costo marginal. Bien, efectivamente. Entonces tiende hacia la competencia. Es como una tendencia hacia la competencia. Bien, eso nada más para que lo tengamos aquí. Vamos ahora a ver el excedente del consumidor. ¿Se acuerdan ustedes que esto es Q al cuadrado entre 2? Esto va a ser igual a 1 medio por N sobre N más 1 al cuadrado por V menos C al cuadrado. ¿Ok? Entonces este va a ser el excedente del consumidor. La ganancia de cada uno de los jugadores va a ser P menos C por Q de I. Esto, vamos a ver qué nos da. El P menos C es V menos C sobre N más 1. Eso lo vimos anteriormente. El Q de I es V menos C sobre N más 1. Entonces lo que nos da aquí es V menos C sobre N más 1 al cuadrado. ¿Ok? La suma de las ganancias va a ser N por pi de I. Esto va a ser N por V menos C sobre N más 1 al cuadrado.
Ok, entonces ahora pensemos un momento. ¿Qué le va a pasar a las ganancias totales? El límite cuando n va hacia infinito a estas ganancias totales. ¿Qué les pasa a las ganancias totales? Tienden a cero. Tienden a cero porque vean que el n más 1 está al cuadrado, mientras que el n del numerador sí, solo no está entrando linealmente. Ok, entonces esto es igual a 0. Bien, entonces aquí lo que vamos a tener es el excedente total, es igual al excedente del consumidor más las ganancias. Y esto nos va a dar V menos C sobre n más 1 al cuadrado por n al cuadrado entre 2 sobre más n. ¿Ok? Y el límite, cuando n va hacia infinito, del excedente total va, digamos, va hacia V menos C al cuadrado entre 2. Porque el n más 1 y el n más 1 al cuadrado y el n al cuadrado pues tienden hacia 1. ¿Ok? Entonces, y tenemos también finalmente aquí la pérdida de bienestar respecto a competencia. Esto va a ser, digamos, vamos a poner ET, el excedente del total entre excedente total en competencia. Eso, después de hacer varios cálculos y todo, va a ser 1 menos 1 sobre n más 1 al cuadrado. Entonces, ¿esto qué significa? Significa que, digamos, aquí está el número de empresas n, y imagínense que aquí está el excedente total de competencia. Entonces, lo que me está diciendo es que, por ejemplo, yo arranco aquí del 75% y voy así. Digamos, cada uno de los jugadores que entran, pues va añadiendo el bienestar, pero a una tasa decreciente. ¿Ok? ¿Preguntas acerca de esto? Muy bien. Si no tienen preguntas, entonces vamos a hacer la pausa y nos vamos a ver a las 10:30. ¿Ok? Nos vemos.